¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a este webinar, a esta charla que vamos a tener todos juntos. Muchísimas gracias en primer lugar a todos los que pues habéis realizado este seminario certificado en comunicación de crisis. Yo creo que hoy en día es importantísimo saber comunicar en unos tiempos tan complicados como los que estamos viviendo, pero no solo en esto, porque una crisis puede suceder a todo el mundo. Nos puede suceder a una empresa, puede suceder a una cadena de restaurantes, puede suceder a una institución, a un ayuntamiento, a una organización de cualquier índole, y por lo tanto saber comunicar una crisis, saber comunicar en tiempos de crisis, pero sobre todo saber comunicar los problemas que puede tener nuestra empresa, nuestra firma, nuestra organización, institución, como digo, es algo primordial. Gracias a todos los que habéis realizado el curso, gracias también a los dos ponentes que han puesto sus materiales didácticos para que todos podamos aprender un poco más cómo se debe gestionar esta comunicación de crisis. Y bueno, este webinar lo que intenta ser es un poco una charla, una comunicación entre todos nosotros. En primer lugar, desde mi punto de vista y desde mi experiencia. Soy un periodista que lleva en Rusia trabajando desde hace ya muchísimo tiempo, casi 11 años, aunque he trabajado también en agencias de noticias, en televisiones, en emisoras de radio, en periódicos. Bueno, he tenido la oportunidad de poder trabajar también en distintas partes del mundo, junto pues a gabinetes presidenciales, gabinetes de crisis y un largo etcétera, ¿no? Espero que esta charla nos pueda servir a todos, como digo, para tener una idea clara, un concepto de cómo se debe comunicar en tiempo de crisis. Y digo comunicar en tiempo de crisis y comunicación de crisis porque no es lo mismo enviar una circular, enviar una carta, tener una comunicación interna con nuestros clientes, con nuestros trabajadores, con nuestro público objetivo, que realizar una comunicación de crisis. Tienen algunos puntos en común, pero desde mi punto de vista también se distinguen en algunas cosas que creo que a través de este webinar quizá nos puedan quedar un poco más claras, o al menos es lo que voy a intentar pretender hacer con todos vosotros, si me permitís el tutearos. Por la confianza, porque siempre creo que este tipo de charlas deben ser un diálogo, aunque esta vez solo tengáis vosotros la oportunidad de estar escuchándome a mí, aunque me gustaría desde luego poder responder a todas vuestras cuestiones, y eso lo vamos a analizar más adelante. Me gustaría destacar que el leitmotiv de esta conversación, de estos tips, de estos pequeños trucos o de esta hoja de ruta que vamos a trazar, yo la he dispuesto en una presentación que vosotros tenéis disponible en los materiales que ha colgado la Fundación Complutense. Quiero darle las gracias también a su organización, al Instituto de Ciencias de la Administración, también a Global Ingecom, ¿no? Por toda la carne que han puesto en el asador en un asunto tan importante. Y digo que el leitmotiv van a ser un poco los tips que sigue un lead, el primer párrafo que cualquier persona puede leer en un medio de comunicación. Quizás por de formación profesional, pero al ser periodista he querido llevar este webinar, digamos, por estos derroteros, si se me permite esta expresión. Entonces vamos a abordar, bueno, esta comunicación de crisis por, como siempre, el quién, a quién, el cómo, cuándo, etcétera, etcétera. Esas preguntas que siempre nos estamos haciendo. Podéis ver esa diapositiva que he preparado, esto de solos ante el peligro, miedos, retos y soluciones. ¿Quién puede comunicar en una crisis? ¿Cuáles son las dudas que nos pueden surgir? ¿Cuáles son los retos que tenemos por delante? Bueno, pues son muchos y vamos a intentar resolverlos con ese patrón que estáis viendo también que os he puesto. ¿Quién, a quién, cómo, qué, cuándo y dónde? Creo que son preguntas básicas que todos debemos respondernos. Me gustaría empezar por el factor humano, porque creo que al final nosotros nos estamos dirigiendo a las personas. No se trata simplemente de hablar de números, de hablar de un problema, de trasladar unas cifras, unas estadísticas. No se trata de hacer un informe de cuentas, se trata de hablar con la gente. Por eso quiero empezar por el quién, porque me parece algo básico. El elegir a una persona
el tener un gabinete de comunicación, el tener personas preparadas que puedan asimilar cuál es el problema, qué es lo que hay que decir, cuándo hay que decirlo, que eso después lo vamos a ver. Pero sobre todo empiezo por el quién y destacando cuál va a ser nuestro pilar fundamental de toda esta charla. El pilar fundamental es uno. Siempre se debe decir la verdad. Siempre. Nunca se debe mentir. No debemos mentir nunca en una comunicación de crisis. Nunca se debe mentir y menos en una comunicación de crisis. Quiero decir, todo el mundo podemos tener una pareja, compañeros de trabajo, nuestros jefes, responsables de recursos humanos y desde luego no estamos esperando que nadie nos mienta. Siempre ir con la verdad por delante, como se suele decir. Y parece muchas veces que es muy difícil, pero no es así. La verdad siempre nos va a facilitar todo el trabajo posterior, porque esa verdad lo que va a generar en nuestro público objetivo, en nuestros clientes, en nuestros trabajadores, que después hablaremos y que es algo primordial esa comunicación interna, eso lo que va a hacer es generar confianza. Eso lo que va a hacer es que siempre sepan dónde buscar en la fuente, y esa fuente somos nosotros. ¿Qué es lo que nos da el decir la verdad? El no mentir, el no decepcionar, el no intentar ocultar nada, nos va a dar credibilidad. Va a dar credibilidad a nuestro mensaje, a nuestra persona, y eso lo debe transmitir aquella persona que nosotros elijamos para llevar esa comunicación de crisis. Aquella empresa que nosotros vamos a contratar para que gestione nuestra comunicación de crisis. El generar esa confianza, esa credibilidad, eso va a hacer que nuestra marca, nuestra empresa, la persona que está dando la cara por nosotros, tenga un liderazgo. Y no un liderazgo en el sentido, digamos, más burdo, de decir qué bien lo estoy haciendo, que es exaltar nuestro ego. No, ni mucho menos. No se trata, lo diremos más adelante, de apagar fuegos, de huir hacia adelante. Se trata de un liderazgo de confianza, de un liderazgo de seguridad, de dar tranquilidad, porque tenemos delante a personas. Lo vuelvo a decir, no tenemos delante a robots, no tenemos a maniquíes, no tenemos a objetos inertes. Lo que tenemos son personas, y esas personas tienen esos retos que hemos visto antes, esos miedos, esas dudas, todas esas preguntas. Y nosotros debemos saber muy bien a quién debemos elegir para comunicar todos esos valores de los que estamos hablando. Generar confianza, crear credibilidad, sostener un liderazgo, tener seguridad a la hora de comunicar. Tan importante la seguridad. ¿Por qué? Porque va a dar tranquilidad a las personas que tenemos delante. Tenemos que fijarnos en que nuestro público objetivo, los clientes, e incluso la competencia o los medios de comunicación, tienen muchas preguntas, tienen muchas dudas, pero el decir siempre la verdad, el ir con la verdad por delante, nos va a llenar muchísimo el camino. Y para eso hay que tener una preparación, para eso hay que saber de lo que se habla, para eso la persona elegida por el gabinete, la persona que se haya formado dentro de nuestra empresa y que haya recibido la formación adecuada, tiene que estar preparado, tiene que saber de qué habla, tiene que dar esa seguridad de la que estábamos hablando. No se puede improvisar, no se puede hablar sin saber. Y en el caso de que no sea un especialista, en el caso de que la persona que hayamos elegido o la empresa que hayamos elegido no sean especialistas, siempre se debe apelar en el discurso a esos analistas, a los penalistas, estadistas, juristas, a todas las personas que están especializadas en esa materia en la que tenemos nosotros una crisis, porque la crisis puede suceder en cualquier momento y puede ser de cualquier índole, puede ser mayor o menor, dependiendo quizá de nuestra empresa, dependiendo de si quizá trabajamos en un colegio, quizá ha habido una fuga de información, quizá ha habido un escándalo. Nunca se puede saber. Necesitamos especialistas, consultarlos. Siempre, siempre que se pueda hay que consultar. Porque la persona que está hablando, como digo, debe transmitir esa seguridad y siempre debemos ir con la verdad por delante. Eso va a ser nuestro buque insignia, nuestra seña de identidad, esa verdad.
Una vez que ya sabemos quién va a hablar, de qué manera, se ha formado, si tenemos esa confianza y la que va a generar en nuestro público, me gustaría destacar una cita. Yo creo que quizá la podéis ver en la presentación, es la siguiente diapositiva que he preparado. Nada más y nada menos que es Rubén Darío. Es uno de mis autores favoritos, y en esta presentación me gustaría compartir con vosotros, bueno, algunos de sus versos. Dice: poeta, nunca improvises, improvisando los bates, cometen muchos deslices. Por un beso bueno que dices, hablas mil disparates. Lo voy a repetir. Poeta, nunca improvises, improvisando los bates, cometen muchos deslices. Por un verso bueno que dices, hablas mil disparates. Pues de eso se trata, de no improvisar, de estar preparados. La mejor improvisación es la que nunca existe. La mejor improvisación en una comunicación de crisis es la que nunca vamos a tener delante, porque tenemos que tener todos los cabos atados. Tenemos que tenerlo todo bien sujeto. Una vez que hemos pasado de quién va a comunicar, viene una de las partes más importantes, y es ¿a quién? Yo, cuando decía al principio de esta charla que quería que fuera un diálogo, la verdad que creo que es así, porque lo que hay que generar en la comunicación de crisis, sobre todo, no es simplemente que seamos un megáfono de lo que está sucediendo, un megáfono de comunicación. Se trata de un diálogo, se trata de tener empatía, se trata de ponernos en el lugar de la otra persona. Se trata de ponernos en, no sé, en las madres de un colegio que saben que ha habido un problema y tienen muchos miedos. ¿Qué es lo que va a suceder? ¿Cómo está trabajando mi colegio? O en un cliente, ¿cómo está trabajando mi empresa? ¿Por qué comunican? ¿Por qué de esta manera? Tener empatía y, sobre todo, saber escuchar. Saber escuchar las demandas que tiene nuestro público. Pero no solo en esa crisis, sino mucho antes. Esto vendrá después, cuando hablemos de las estrategias, de la planificación. Pero en un momento de crisis, en una crisis en nuestra empresa, hay que saber escuchar a través de redes sociales, a través de las reuniones, a través del feedback que tengamos con nuestros trabajadores, con nuestros clientes, con nuestro público objetivo. Como siempre he dicho desde el principio, ponernos en el lado del receptor, calmar los miedos, los riesgos, las dudas y, sobre todo, tener anticipación. Ver antes de que suceda. Está claro que en una crisis no podemos hacerlo. Las crisis son movimientos inesperados. Nunca sabemos que esto puede pasar, pero sí se pueden generar escenarios para tenerlo. Tan importante es el quién, como el a quién, como el cómo. Nunca mejor dicho. Es decir, si nosotros tenemos un buen ponente, un buen vocal, un buen portavoz, una buena portavocía, lo importante también es saber cómo se pone en escena. Se trata de nuestro lenguaje corporal, de la entonación, de qué nos sirve tener un mensaje cargado de datos, de verdades, si temblamos con la voz, si dudamos, si no mostramos una emoción. Es decir, si estamos en medio de una crisis, no nos podemos quedar en la crisis. Hay que generar una esperanza. Muy bien, tenemos una crisis, un problema es este, pero ya estamos trabajando. Vemos la luz al final del túnel. Sentimos lo que las personas que tenemos delante están sintiendo. Todo esto es muy importante. De ahí que sea importante el cómo. Recuerdo una anécdota, por ejemplo, cuando yo estudiaba en el instituto, en el Beatriz Galindo, en Madrid precisamente.
qué recuerdos, la verdad. Un profesor de historia entró bastante dicharachero, vestido muy de sport, y bueno, pues como éramos alumnos, cuando estábamos estudiando en el bachillerato, pues te ofrecen la mano y agarras todo el brazo, ¿no? Como se suele decir. Y él nos puso la siguiente teoría. Si yo hubiera abierto la puerta fuertemente, de un portazo, hubiera estado vestido de negro, con camisa negra o muy serio, el gesto hubiera sido muy rígido, seguramente se hubiera hecho el silencio en la clase. Por eso importa mucho el lenguaje paraverbal, la puesta en escena, incluso cómo vestimos, el salón de actos donde vamos a hablar, donde vamos a convocar a los medios de comunicación, de qué manera vamos a comunicar esa crisis, si se va a hacer, como se suele decir, en un canutazo en la calle o si lo vamos a hacer en una sala de prensa. Se trata de todas estas cosas. Se trata de saber cómo gestionarlo. Y en saber cómo gestionarlo incluye muchas cosas, como estamos viendo. Incluye el cómo vestimos, el cómo vamos a hablar, nuestra entonación, lo vuelvo a repetir, y sobre todo la emoción. Esa puesta en escena. Y me quedo con un dato, siempre hay esperanza. Hay luz al final del túnel, no nos podemos quedar en la crisis. De ahí el cómo, nuestra empatía que hablábamos antes. Vamos a seguir hablando de otro de los puntos. La pregunta, el cuándo, ¿por qué la he destacado así sola en grande? El cuándo es vital. Para un periodista siempre queremos la inmediatez, la primicia, dar la noticia a los primeros, ¿no? Y ahora que estamos en este mundo de las comunicaciones con tantas redes sociales, el cuándo, el tiempo, importa mucho. Hay una cosa que se llama tiempo de reacción, como cuando practicábamos gimnasia, educación física, en la escuela, en el instituto. Tiempo de reacción, velocidad de reacción. ¿Por qué? Porque importa. Mañana es tarde en comunicación, y más en comunicación de crisis. Lo vuelvo a repetir. Una comunicación de crisis debe ser inmediata. Se tiene que tener una velocidad y un tiempo de reacción inmediatos. No se puede decir, dentro de 2 días hablaremos. Después enviaremos una circular. Bueno, más tarde quizá. No. Eso no existe. Ni existe para el periodismo, ni existe para la comunicación de crisis. Quiero poner un ejemplo, yo creo que quizá todos nos acordemos, no sé si hay muchos futboleros en la sala de este webinar, pero creo que lo vamos a entender perfectamente. Creo que todos podemos recordar esa imagen de Luis Suárez, un delantero de la selección de Uruguay, cómo mordía a Chiellini, un defensa italiano, en una cita mundialista, en un mundial de fútbol. Eso es una crisis. Es algo que nadie se espera. Es algo que la Federación Uruguaya de Fútbol no espera, que sus compañeros no esperan. ¿Cómo van a reaccionar? ¿Qué van a decir? ¿Le van a excusar? ¿No le van a excusar? ¿Quién va a comunicar? Bueno, el momento del mordisco de Luis Suárez a Chiellini se hizo viral en todo el mundo en 3 minutos. En 3 minutos todo el mundo había visto ya ese mordisco. Lo había visto. ¿Cuánto tardó en reaccionar Uruguay? Bueno, le preguntaron al entrenador qué es lo que opinaba, decía que no lo había visto. 60 minutos después, cuando terminó el partido, la selección de Uruguay reaccionó. Luis Suárez lo hizo muchísimo más tarde, días después, lamentando todo lo sucedido, pero sin excusarse. Por eso quiero decir que el tiempo de reacción es vital. Necesitamos la inmediatez. Necesitamos anticiparnos a las preguntas, a las situaciones que nos van a generar. Lo que queremos no es apagar fuegos. No queremos hacer eso. Por eso debemos tener una información constante.
Por eso, cuando haya una crisis en nuestra empresa, debemos tener una importante comunicación interna. No es normal que nuestros trabajadores no sepan cómo estamos gestionando esta crisis, este problema que ha sucedido, una intoxicación por un producto, un escándalo dentro de nuestra empresa que ha salido a la luz pública, un problema, lo digo, con padres en un colegio, la filtración de información confidencial. Nuestros trabajadores, que muchas veces los dejamos en un segundo plano, deben ser los primeros en saber qué está haciendo su empresa, su firma, su institución, su organismo, su ayuntamiento, la ciudadanía también, la sociedad también, nuestros clientes también. Pero si nosotros no generamos esa comunicación interna y no lo hacemos de manera inmediata, eso va a generar dudas. Nuestro silencio, si tardamos en reaccionar, puede dar que pensar. ¿Qué están ocultando? ¿Por qué no han hecho ningún comunicado? ¿Por qué no se han comunicado con nosotros? Y eso también viene un poco con el cómo. Si nunca hemos tenido una relación con los medios de comunicación, va a ser imposible que alguien tenga credibilidad en nosotros si convocamos una rueda de prensa cuando hay una crisis. Si nunca tenemos comunicación vía WhatsApp o cualquier red social con nuestros trabajadores, o no hay un mailing interno, y reciben esa noticia de la crisis, del problema, de la situación crítica, pensarán, algo ha pasado. Por lo tanto, hay que generar unos hábitos, y eso lo hace una gestión de comunicación. Una gestión de comunicación interna y externa, una reputación corporativa, que después podemos hablar de ella. Cómo nos ven en el exterior, cómo tenemos que relacionarnos con los medios, con las vías que están a nuestro alrededor, la comunicación con todo el público que nos rodea, incluidos nuestros trabajadores. Por eso me quedo y hago un resumen desde cuando tiempo de reacción, inmediatez, anticiparnos, no ir a apagar fuegos. No necesitamos apagar fuegos, lo que no queremos es que sean más grandes. Y sobre todo, no tener un silencio que genere miedos, dudas, preguntas. De ahí que tengamos la documentación, de ahí que estemos preparados, de ahí que consultemos a los expertos, como hemos dicho antes. Por lo tanto, el cuándo es muy importante. Llegamos al qué. El qué es la esencia también, el mensaje. Y aquí sí que me gustaría que nos quedáramos con una sola idea, y de eso se trata, de una sola idea. Se trata de enviar un mensaje único, que cuando termine esa rueda de prensa, que cuando alguien lea nuestro mensaje, nuestra nota de prensa, nuestro comunicado, nuestra comunicación, todo el mundo tenga la misma idea, todo el mundo se haya quedado con ese mensaje, todo el mundo sepa que la idea estaba clara, una idea sencilla y sin fisuras, clara. Y en la diapositiva lo pone, sencilla pero no simple. Se trata de argumentar, se trata de dar datos, pero también se trata de empatizar. Y se trata de ser transparente. Y se trata de decir la verdad, como hemos dicho antes. Y sobre todo ese mensaje debemos tener en cuenta que no se trata de un mensaje para todo el mundo igual. No todo el mundo va a recibir ese mensaje o nuestro mensaje va a calar igual en todo el mundo. Pienso, por ejemplo, en la crisis del coronavirus, de la pandemia del COVID-19. Esta crisis llega de manera distinta. ¿Para quién? Para los ancianos que estaban solos en las residencias, para los niños que tienen incertidumbre, que no saben cuándo van a poder salir a jugar a la calle. Para todos, para los padres, para los autónomos, para las familias, para los empresarios,
para los colegios, para los bancos. Es una crisis con muchas aristas, pero quizá en nuestra empresa también tengamos esas aristas. Nuestros clientes serán muy variopintos, habrá familias, habrá solteros, pero todo el mundo se tiene que sentir involucrado, todo el mundo se tiene que sentir partícipe de que alguna de nuestras palabras ha llegado, de que nuestra comunicación de crisis también es para ellos, que no se quedan excluidos, que no están fuera. Se trata de eso, se trata de meter a todo el mundo dentro de nuestro mensaje, dentro de nuestra empatía. También es para ti y para ti. Da igual que seamos distintos, es para ellos también. Se tienen que sentir partícipes. Pero sobre todo me quiero quedar con el mensaje claro, con la idea, una sola idea, dos ideas fuerza, sencillas, sin fisuras, fuertes y rotundas. Y para eso tenemos que tener una planificación, tenemos que tener una hoja de ruta, tenemos que ser la fuente. No podemos dejar que haya rumorología, que nuestros clientes vayan al WhatsApp, a los medios de comunicación, a Twitter. No, hay que tener una planificación, hay que tener constantemente informada a la gente, hay que tener una ruta, una estrategia. Bueno, ¿y cuáles son las estrategias? Pues aquí las tenemos. Comunicación externa e interna. Dibujar escenarios posibles, decíamos, es imposible adivinar una crisis, claro, nadie podía saber lo que iba a pasar. Nadie lo podía saber. Pero sí se pueden dibujar escenarios. Sobre todo sabiendo en qué sector trabajamos. Sector de la educación, de las telecomunicaciones, de la alimentación, de la ecología. Dibujar escenarios, el contacto con los especialistas, vuelvo a decir, el feedback con el público, con los clientes. Todo esto que hemos estado hablando. Y sobre todo en nuestra estrategia, lo que tenemos que tener claro es que tenemos que tener abiertos todos los canales de comunicación que estén a nuestra disposición. No podemos, digámoslo así, intentar pensar que podemos abarcar más de lo que realmente llegamos. Si tan solo podemos hacer un mailing, alguna conferencia y tener alguna relación con los medios de comunicación, está bien, pero hay que hacerlo, hay que mantenerlo, hay que mantener la comunicación viva. Una comunicación de crisis puede llegar una vez puntualmente, pero debemos mantener una comunicación constante, interna y externa, lo vuelvo a decir. Y repito que el objetivo final en esta comunicación de crisis no será decir, qué bien lo has hecho, Javier. Ha salido indemne. La firma, el nombre de la institución, el ayuntamiento, el gobierno, han salvado este match ball, esta pelota de partido. No, no se puede decir eso. No se puede decir eso. Hay que ponerse, repito, en el lado de la gente. Por eso hablaba de la verdad. Hay que ponerse en el lado de las personas que tienen preguntas, miedos, que llegan a esa sala de conferencias pensando, ¿qué va a pasar ahora? ¿Me voy a quedar sin trabajo? ¿Qué va a pasar con mi hijo? ¿Tendremos otra situación similar? ¿Está todo bajo control? ¿Quién está a los mandos? ¿Se está haciendo algo? Muchas preguntas que debemos hacernos. Y nuestro objetivo final está en responder a esta gente. En responder a clientes, a público objetivo, lo vuelvo a decir, a las personas a las que nos estamos dirigiendo. Por lo tanto, y en resumen, verdad, orden, es decir, preparación y empatía. Ponernos en el lugar del otro. Saber que el otro es el importante. Está claro que debemos también salvar
el nombre de nuestra empresa, de nuestra institución, pero se trata de una comunicación de crisis en la que el protagonista es el otro y que es una situación generada por una urgencia. De ahí que sea importante tener estos gabinetes, estas consultorías, una persona que lleve la comunicación. Yo ahora mismo, como profesional de los medios de comunicación, no puedo imaginar que haya empresas importantes, empresas con muchísima gente, que son más vulnerables dependiendo de qué tipo de escándalos o de crisis o de situaciones, que necesitan gestionar su comunicación. Se necesitan comunicar. Y necesitan profesionales que asesoren, que lleven esta comunicación o que formen. Me gustaría terminar, porque quiero seguir esta máxima de lo bueno, si breve, 2 veces bueno, o menos es más, que dice mi gran amigo y compañero Alejandro Martínez Badalla. Quisiera concretar con esta frase de, no es un cualquiera, Albert Einstein, que dice: debes aprender las reglas de los juegos y después jugar mejor que cualquiera. De esto se trata. Si no tenemos una cultura de comunicación, debemos aprenderla y después ejercerla mejor que cualquiera. Y esto entra en comunicación de crisis y en comunicación a nivel regular, cada día. Comunicación con nuestros trabajadores, reputación corporativa, cómo hacer que nuestra empresa se posicione, cómo hacer que nuestra empresa tenga contactos con los medios de comunicación, no verlos como un enemigo, sino como una oportunidad, como un canal para proyectarnos. Se trata de eso. Se trata ni más ni menos que de abrir las puertas. Yo siempre digo en el programa que presento, que guionizo en el Zoom, que a mí me gusta más tender puentes que cerrar puertas. Me gusta tender la mano, abrir esas ventanas. Y por eso la verdad y la transparencia. Hay que airear. No hay nada que ocultar. Somos nosotros los que decidimos qué se comunica, cuándo se comunica, quién lo comunica y a quién lo comunicamos. Son los pilares fundamentales, es mi punto de vista. Espero que este webinar pues os haya servido de guía para trazar algunos puntos, para tener en cuenta algunas ideas fuerzas. Seguro que se me quedan muchísimas en el tintero, pero no quería alargarme demasiado. Desde el punto de vista de un periodista, desde el punto de vista de un comunicador, humildemente he dado mi opinión. Espero que de verdad que tengamos las ideas claras, que sepamos que comunicar es necesario, que hay que, como decía, abrir las ventanas, no hay nada que ocultar, que nuestros silencios generan dudas, generan desconfianza, y eso para una marca, para una empresa, no viene bien. No es adecuado. Eso para una firma no conviene. Hay que comunicar más, pero sobre todo comunicar mejor. Y si no se sabe comunicar, acudir a los expertos, asesorarse, tener un respaldo de profesionales. Espero que esta charla os haya, repito, ayudado a tener algunas ideas de cara a un futuro, quizá, quién sabe, a incorporar gabinetes de comunicación a vuestras empresas, a generar esas estrategias, esos planes de comunicación tan necesarios, a asesoraros con expertos. Pero me gustaría que nos quedáramos con una idea. La gente espera la verdad, al igual que yo creo que vosotros estabais esperando la verdad, lo que yo pensaba realmente de todo esto. Y lo que yo creo es esto: la verdad finalmente es lo que funciona en una comunicación de crisis. Os envío un saludo y espero que de verdad nos podamos volver a encontrar pues en otra charla, en otro webinar, y dar las gracias de nuevo
a todos los organizadores y gracias sobre todo a vosotros por vuestra paciencia y por vuestro tiempo. Un saludo.